solo el audio es el que... Ahí está. Ok, entonces la voy a pausar. La social. Aquí tengo que apretar algo de si lo tengo o no. Listo. Todo bien ya. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Entonces, esta enfermedad en realidad, igual que el alcoholismo, no hay grandes diferencias, ustedes lo saben, y vale la pena estar en progreso, es decir, como un proceso que está en progreso y que no tiene fin y que no tiene un inicio. Cuando finalmente cruzamos por esa puerta, nos declaramos codependientes, aceptamos nuestra enfermedad, pero en realidad no hay graduación, es decir, no hay gente que sea totalmente sana y funcional. Por lo menos es entre más pasan los años me doy cuenta lo intrincado y lo profundo que es esta enfermedad y el respeto que necesitamos darle para no confiarnos y no volver a caer, digamos, como en una situación de dolor muy profundo, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito de lo que voy a hablar. Siempre hago este mapa mental al inicio para que ustedes vayan recorriendo conmigo los puntos que voy a tratar en la conferencia y no se pierdan, porque si empiezo, ya mi discurso es como, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando de esto? Entonces, les voy a contar un poquito lo que voy a hacer. Primero voy a hablar básicamente de la aportación de la teoría del apego al movimiento de codependencia. Creo que soy de los pocos, no conozco otra persona que trabaje, digamos que tenga este maridaje entre los conocimientos que hemos adquirido en la codependencia y la teoría del apego. Ahí les voy a explicar por qué es relevante que ustedes conozcan la teoría del apego y cómo más allá de la cuestión, digamos, de conocimiento cognitivo, les puede ayudar realmente a ser más específicas en su enfermedad de codependencia. Es decir, la teoría del apego, como dice Albert Einstein, cuando es una buena teoría, se convierte en unos lentes que jamás verían cosas sin esa teoría. Es decir, cuando es una buena teoría es como tener miopía y de repente tener unos lentes que aprecias cosas que te ayudan profundamente a entender un fenómeno. Y la teoría del apego, pues tiene es como un bisturí para un cirujano que le ayuda realmente como un bisturí mágico, porque nos permite realmente entender cómo es la forma en la que nos relacionamos, es decir, la forma en la que nos apegamos, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado es que son conceptos muy prácticos. Ahorita cuando les explique la clasificación, es muy probable que se identifiquen con alguno. Entonces voy a empezar hablando de esta relación entre por qué la teoría del apego les puede servir en su proceso de codependencia. Esa es la primera parte. La segunda parte, voy a explicarles a nivel fisiológico cómo opera precisamente la teoría del apego y cómo finalmente nuestro sistema nervioso se hace codependiente. El sistema nervioso es lo que nos protege, es un sistema de defensa que nos permite hacer transacciones con los seres humanos que amamos, desde transacciones amorosas hasta transacciones comerciales, pero cuando somos codependientes por el estilo de apego disfuncional que vamos a ver, nos produce que siempre estemos alerta. Es decir, es como una ansiedad que desde el vientre materno los codependientes vamos experimentando, presenciando, digamos, como las peleas de nuestros padres y una vez que estamos ya en el mundo, no nos damos cuenta porque nos acostumbramos cómo tenemos una distorsión de nuestro sistema nervioso y eso nos hace tener un apego inseguro. Ahí es donde vamos a aprender la manera natural que aprendimos a reaccionar nuestro sistema nervioso de acuerdo al estilo de apego de nuestros padres y cómo nos aprendimos a defender. Esta información que les voy a dar, que es para esta técnica, en realidad es muy, muy amigable y les va a servir para trabajar en la tercera parte de la conferencia, lo que tiene que ver, una vez que se hayan identificado, con la solución. Es decir, con las opciones que ustedes tienen para trabajar su estilo de apego, ¿no? Y los ejercicios que hay, tanto fisiológicos de respiración como psicológicos, para practicar lo que Pia Mellody llama los límites internos. Los límites internos es esta capacidad que tenemos para frenarme y evitar, de alguna manera, ejercer mi violencia con mi pareja, con mis hijos, etcétera, ¿no?
Entonces, la tercera parte tiene que ver con esta forma de la pregunta de cómo frenarme. O en el caso de, vamos a ver, de un estilo de apego que es un apego muy inseguro y que tiene que ver con el temor, lo vamos a ver, con las personas que de alguna manera el temor nos domina, no tendemos a atacar. Ahí lo que viene es cómo puedo manifestar mis derechos, cómo puedo activar de alguna manera mi indignación y cómo puedo defenderme sin volverme violento o violenta. Entonces, la tercera parte es todo lo que tiene que ver con técnicas, todo lo que tiene que ver cómo utilizar esta herramienta de la teoría del apego en su proceso codependiente, que sería como la culminación de la conferencia. ¿Dudas hasta aquí de lo que voy a hablar? Son esos 3 puntos que voy a tocar estos momentos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta hasta ahorita? Eso me ayuda como a ver si me estoy explicando bien, porque si hablo hora y media a lo mejor no me entendieron. ¿No? También pueden levantar su manita, ¿verdad? En virtual y decir que vamos ok. Vale. Bien, pueden hacer notas. En realidad es una información muy linda, muy poderosa la que voy a darles. Y es finalmente con las herramientas con las que trabajo con la población codependiente en terapia, en grupo, los grupos que manejo y también como la correspondencia que tengo con las personas de 12 pasos que trabajan conmigo y que de alguna manera se acercan buscando este enfoque de la teoría del apego que manejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Fíjense que primero les hablaría de los conceptos básicos de codependencia. Siempre he tomado a Pia Mellody, no a Melody Beattie, como la gran aportadora. De hecho, republiqué 3 artículos donde decía gracias Pia, es decir, le daba las gracias a Pia Mellody porque finalmente me permitió entender mi codependencia, clasificarla, nombrarla, y también entender que la codependencia, si la dividimos, la palabra, es un tipo de dependencia en donde 2 personas abusan de alguna forma de esta dependencia natural que se establece en las relaciones. Porque muchas veces decimos, ¿por qué codependencia? ¿No? Perdón. Si se dan cuenta, co significa 2. Por ejemplo, coproducción, 2 casas de cine que se juntan, ¿no? Para hacer una película. Colaboración, 2 personas que laboran para un fin común. En la codependencia, paradójicamente, somos 2 personas que nos unimos con el propósito de destruirnos y determinar de alguna forma la vía familiar, la transmisión, digamos, de los apellidos. La codependencia produce adicciones y el propósito inconsciente del sistema codependiente es que termine un proyecto de familia. A veces no es que termine que se mueran todos, pero, por ejemplo, el hecho de dejarnos de hablar con los hermanos, odiar a los padres, padres que odian, padres que nos odian, el tener una relación sumamente superficial, ¿no es cierto? El tenerle miedo a nuestros hermanos que están en adicciones o que ellos nos tengan miedo a nosotros. En realidad, el sistema codependiente lo que produce es la destrucción de las organizaciones, porque una organización como la familia es claro que termina, pero también hay sets laborales, lugares laborales codependientes que son empresas que tuvieron un gran futuro, pero que terminan precisamente porque el objetivo es la destrucción de las organizaciones codependientes, ¿no? Esto es importante poderlo ver porque si de alguna manera voy a trabajar mi codependencia, no nada más es la forma en la que me voy a salvar, sino la manera en la que puedo evitar la destrucción de mi organización. Ahora bien, ¿cuáles son estos conceptos que maneja Pia Mellody? Dice, es importante que tú tengas una mirada sistémica. Quiere decir que puedas no nada más verte de manera individual como una persona adulta, individual que tiene un problema, sino necesitas ver que tú eres una polaridad en donde la otra persona representa tu contrario. En pocas palabras, por ejemplo, si tenemos una familia de 8 integrantes, es muy probable que 4 representen un lado y los otros 4 el otro. Porque se necesita precisamente que haya este enganche eléctrico para la destrucción. Digamos que si 4 personas son codependientes y las otras 4, sería absurdo
sino que más bien inconscientemente todos estamos, digamos, en esta condición de la destrucción de la organización. Para ello, Pia Mellody descubre que hay las personas que manejamos el poder fáctico, es decir, el poder real dentro de una relación, y las personas que no tienen poder y que de alguna manera tienen que plegarse a las reglas de quienes tienen el poder. Es decir, si yo analizo únicamente mi problemática de que no tengo poder, en realidad me voy a perder de que la codependencia es que yo sigo las reglas de alguien que tiene el poder y que sin democracia las impone, o sea, con impunidad impone las reglas de esa organización. Ahora, las reglas de la organización son para destruir a la familia, pero las personas que viven la parte, digamos, de poder real, no son las personas malas del cuento, lo que descubre Pia Mellody, sino que todos vamos colaborando para generar una condición en donde los que obedecemos esas reglas nos vamos resintiendo y con los años nos vamos a organizar para quitarle el poder a los que tienen el poder real y poder de alguna manera vivir la situación de la venganza. Qué fuerte lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, estoy hablando de que la codependencia es una organización que busca su destrucción a través de una lucha de poder entre dos sectores de la familia o del trabajo, en donde unos abusan del poder, los otros lo permiten, pero los que lo vamos permitiendo, que es la parte que se llama codependiente, en realidad se empieza a generar una acumulación de resentimiento que va a generar esta condición de venganza y de retomar y de quitarle el poder a los que tienen el poder real durante muchos años, pero con el tiempo, por enfermedad, por cuestión de crisis económica, finalmente la parte codependiente se vuelve en la parte, digamos, que ahora es la que tiene el poder, y así es como nos vamos destruyendo. Obviamente estoy hablando de una organización que no tiene intervención, de alguien que nunca llegó a grupo, ¿no es cierto?, que nunca llegó a una terapia para poder entender esta enfermedad. Acuérdense que es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémico? Que hay un titiritero, que es el sistema, que va manejando a las personas que tienen poder y a las personas que obedecemos, y es cuestión de tiempo que ese poder ahora lo vamos a tener los codependientes y nos vamos a convertir en adictos y vamos a cobrarle a nuestros adictos hasta que finalmente se va destruyendo. Ahora, muchas veces no descubrimos la destrucción porque migramos de la familia de origen y llevamos, digamos, esa semilla de destrucción a nuestras nuevas familias. Entonces, muchas veces en nuestras nuevas familias vamos adoptando la parte que tiene el poder y nuestros hijos pueden ser los que tienen que ser las que no lo tienen y así vamos de alguna manera transmitiendo esta condición de lucha de poder y de destrucción. Nosotros pertenecemos a la parte de la población más vulnerable, más afectada, que vivimos, digamos, la violencia más extrema, los abusos más grandes, porque en realidad el sistema va produciendo estas adicciones para esta destrucción y la adicción a otra persona, la adicción a las sustancias químicas, va generando precisamente esta situación en donde los niños vamos generando todo el proceso creativo para defendernos, digamos, de esa condición, de la condición del ataque de hostilidad, pero con el tiempo vamos adquiriendo las características de las reglas codependientes, que consiste en que cuando vamos creciendo, vamos abusando o somos abusados o abusadores. Por ejemplo, si somos personas que abusemos, vamos a empezar desde la secundaria, desde la primaria, a hacer bullying a nuestros compañeros, a abusar de ellos. Y si somos de la parte codependiente, es decir, que aceptamos las reglas, vamos a aceptar el bullying, vamos a aceptar los abusos de profesores. Es decir, el problema de la codependencia es una manera de relacionarte que, aunque finalmente te vayas de esa familia que se destruye o ya no tengas contacto con tu familia o sea superficial, mientras no se identifique la problemática, la llevamos a nuestras nuevas familias, nuestros nuevos trabajos, nuestras nuevas organizaciones. Y si se dan cuenta, ustedes pertenecen a una cadena que viene de muchas generaciones atrás, en donde esta transmisión de la lucha de poder viene de muchos, es decir, de ancestros, ¿no? Esta es la oportunidad que tenemos los codependientes que venimos a grupo, que llegamos a tener una terapia,
de despertar y descubrir que lo que aporta Pia Melody, ahorita voy a entrar ya a la teoría del apego, es que los codependientes somos también adictos, que los codependientes parece que somos la parte buena del sistema, porque somos los que de alguna manera vivimos el abuso, pero en realidad, si vemos la película después, como en la película de Luna Amarga, ¿no? En donde vamos viendo cómo se van dando circunstancias para que la mujer codependiente adquiera poder y pueda cobrar todas esas facturas que acumuló, ¿verdad?, de su abusador, ¿verdad?, al que le permitió y al que siguió y al que aparentemente se enamoró. Entonces, la primera aportación que hace Pia Melody en este sentido es que nosotros como codependientes, como la parte que ha recibido abuso, podamos reconocer que ese resentimiento nos ha llevado también a abusar de las personas que queremos, a cobrar como un ajuste de cuentas a nuestros hijos, a nuestras nuevas parejas. Y entonces, lo que ella dice es que no señalemos que hay una parte del sistema que es más mala que la otra, ¿no es cierto? Es decir, que dejemos de estigmatizar a los alcohólicos, de estigmatizar a los cocainómanos, es decir, todas las adicciones, y que podamos reconocer que nosotros tenemos una adicción a otra persona y que en esa locura de ser adicto a otra persona también nos hemos vuelto adictos a la cocaína, al alcohol, a las emociones extremas. Y entonces dice Pia, necesitamos realmente intervenir el sistema, reconocer estas adicciones en nosotros y dejar de alguna manera de creer que somos la parte buena, la parte, digamos, del amor, ¿no? Los codependientes somos muy manipuladores, somos muy letales, ¿no es cierto? Y normalmente no dejamos cabeza viva si alguien nos hizo algo, ¿no? Es decir, nuestra capacidad, digamos, de vengarnos de la gente que nos ha lastimado, y después de cuando vamos en el proceso de recuperación de nuestras propias compañeras, de nuestras madrinas, es parte precisamente de cómo vamos poco a poco aprendiendo que esta enfermedad es un proceso de poco a poco ir quitando, digamos, vendas de negación, porque los codependientes somos adictos y hasta que no reconozcamos nuestras adicciones, no hay posibilidad, decía Pia Melody, de que pueda haber recuperación. Porque cuando decimos codependientes es como light, es decir, como que somos la parte abusada, ¿no? Es decir, la parte que abusada, como la parte vulnerable, la parte victimizada. Y no, normalmente cuando llegamos a grupo ya también tenemos una serie de gente que hemos lastimado profundamente, ¿no? Ahora bien, con estas herramientas de lo que Pia llama el adicto al amor, que somos todo, digamos, el equivalente al codependiente, y el evasor del amor o evitativo del amor, que es la parte de adicciones fuertes, es decir, adicciones a sustancias. La teoría del apego lo que viene a hacer es a darnos una herramienta fundamental que es entender lo que es la dependencia humana. Porque yo he investigado el movimiento de codependencia a nivel mundial y no sé si ustedes sepan, pero hay una gran crítica hacia nuestro movimiento de parte de muchas mujeres, de muchas familias que han sido desmembradas por el movimiento de codependencia, en donde muchas mujeres se arrepienten, digamos, de haber terminado sus relaciones con su pareja adicta a sustancias por esa forma en la que se empoderaron y, digamos, cortaron relaciones para siempre. Y con el tiempo, al no encontrar pareja, al no encontrar otra vez el amor, no poder volver a generar otra familia, muchas mujeres se han arrepentido y han hablado y han denunciado esta situación de que nuestro movimiento ha causado daños en esta situación en donde los codependientes, al empoderarnos en un grupo, al ser padrinos, finalmente nos damos cuenta que no somos compasivos en muchas ocasiones, sino que de alguna forma el grupo y el poder lo vamos usando cuando lo tenemos para de alguna manera compensar ese abuso. Entonces lo que hace la teoría del apego es que nos muestra que los seres humanos somos dependientes durante todo el ciclo vital. Es decir, la idea que generaba el movimiento de codependencia con respecto a ser independientes y a no depender de las personas, porque esa dependencia nos llevó a lastimarnos,
La teoría del apego muestra cómo el movimiento de codependencia está equivocado en esto, porque la dependencia es una condición sana en los seres humanos. Le llama dependencia positiva. Les voy a explicar por qué, porque esta dependencia es sana. La dependencia es sana porque dos personas que se unen para generar una familia, en realidad dependen de la buena voluntad de cada integrante para respetar los acuerdos que conforman un sistema de familia o un sistema de trabajo. Por ejemplo, si la pareja se pone de acuerdo con respecto a que la fidelidad sexual y emocional es algo importante para mantener la seguridad de la pareja, yo dependo de la buena voluntad de mi pareja porque yo no puedo seguirla, yo no puedo seguirlo si soy gay, no puedo saber. Entonces, él y ella, mi pareja, dependen de la buena voluntad que yo tenga para respetar los acuerdos. O sea, la dependencia es decir, estoy en una situación de extrema vulnerabilidad porque le doy la información a mi pareja de cuáles son mis puntos débiles. Por lo tanto, la dependencia es la capacidad para responder a ese delicado equilibrio que son los acuerdos que hacen los adultos. Obviamente, por ejemplo, en la secundaria, nuestro cerebro no está listo para hacer empatía y decir, oye, no le voy a poner el cuerno a mi novia porque la voy a destruir. Es decir, ahí vamos explorando, todavía estamos chicos, ando con 2, con 3, las mujeres también, pero todavía no soy un adulto, todavía no soy consciente, si he tenido una buena crianza, que cuando somos adultos y me quiero casar con alguien o quiero vivir con alguien, es vital tener la buena voluntad de respetar y de no abusar de esa dependencia en la que se encuentra mi pareja con los acuerdos que según yo me estoy comprometiendo. Y obviamente yo soy muy vulnerable también porque dependo que ella tenga la buena voluntad para que esos acuerdos de fidelidad, del secreto de mi economía, es decir, de la información más delicada, dependo de la buena voluntad para que ella respete esa vulnerabilidad al darle tanta información, porque evidentemente vivimos juntos. O sea, ya sabe mis movimientos, mi vulnerabilidad, yo la de ella. Entonces, lo que dice la teoría del apego es que somos muy vulnerables como especie y que por eso nos reunimos, nos apegamos. Y una vez que nos apegamos, esa dependencia natural es vital que la respetemos porque de lo contrario una familia se puede destruir. Digo, yo he visto situaciones de buenos matrimonios donde él o ellas fueron infieles y van a terapia a que los ayude a separarse porque ella o él no pueden perdonar. Y claro, cualquiera diría, pero oye, híjole, si supieras que los codependientes hemos vivido 300 infidelidades, ustedes por una se quieren separar. Pero lo que quiero transmitir es esta condición acerca de cómo lo delicado que es el equilibrio de unos acuerdos entre una pareja de adultos, o sea, del pacto que se genera. Y a veces no es la infidelidad, ¿no? A veces es, no sé, muchas cosas. Por ejemplo, yo conozco parejas que los dos eran independientes, los dos colaboraban, se iban al 50% y después de un año él dice, ya no quiero trabajar, quiero irme a mi grupo de 12 pasos, he visto esos casos, ¿no? Ya no quiero trabajar. Y bueno, el dolor, ya no es infidelidad, pero el dolor de este abuso, de ese delicado equilibrio donde cada quien pagaba 50% de los gastos, puede ser tan doloroso como una infidelidad. Entonces, la teoría del apego nos ayuda a darnos cuenta que sí somos dependientes y que esa dependencia no nos debe avergonzar, ¿no? Por eso, como somos dependientes como especie, cuando nos separamos de nuestra pareja, sea codependiente, nos haya dañado o no, es muy doloroso y cuesta muchísimo trabajo. Es decir, el apego es dos personas que viven una historia, que tienen una sola causa y que van echando raíces como si fueran un solo árbol que está lleno ¿cómo se llama?, de raíces profundas, que sea funcional o disfuncional, codependiente o no. La teoría del apego nos muestra que se genera una sola unidad entre dos personas. Y esta sola unidad, vamos a depender nuestra salud psicológica, nuestra presión arterial. Es decir, es tan delicado porque es mentira que yo puedo ser feliz y mi pareja infeliz. Como estamos apegados, y el apego es algo natural y sano, ¿no?
esta condición de irnos entrelazando es lo que hace verdaderamente delicada y profunda lo que es una relación de pareja, es decir, de dos seres que sí quieren involucrarse, ¿no? La teoría del apego nos hace darnos cuenta, nos quita mucha vergüenza, porque muchos codependientes nos sentimos avergonzados de depender del cariño de nuestras parejas, ¿no? Pero en realidad lo podemos ver bien con los hijos. O sea, yo dependo del cariño de mis hijos, dependo de su aprobación, ¿no? Yo no puedo decir, no me importa que mis hijos no me quieran, me vale madre, yo me quiero a mí. ¿Sabe? Entonces, la codependencia nos fue llevando a esta situación de tratar de ser una unidad que fuera invulnerable a través del programa, ¿no? A través de sentirnos poderosos. Pero en realidad era una fantasía, porque eso no se puede sostener, es como una especie de sugestión, porque no es nuestra naturaleza humana. Lo que muestra la teoría del apego es que esta dependencia entre los seres humanos, cuando nos organizamos en un mismo propósito, como puede ser una empresa o una familia, que es lo mismo, en realidad ahí se genera una dependencia natural que es vital que tengamos la madurez para respetar los delicados acuerdos y los delicados pactos que se generen. Es como si ustedes ahorita deciden emprender y se asocian con una de sus compañeras, o sea, y todos sus ahorros los invierten para ese negocio. Imagínense lo delicado que es sus ahorros y la dependencia que tendrían de que esa socia no las traicione, ¿no es cierto? Es decir, de que no haga tortuguismo, de que cuando ustedes se vayan de vacaciones no les roben, de que no la saquen de la empresa, ¿no? O de que no de alguna manera. Es decir, es algo súper delicado en ese sentido. Pero la dependencia ahí está. Si yo me voy de vacaciones y mi socio se queda en el negocio, yo dependo de su buena voluntad. Entonces, las relaciones de adultos o las relaciones de amor requieren de dos adultos para que tengan precisamente esta conciencia de esta dependencia natural que nos muestra la teoría del apego. La codependencia, ahora sí la pueden quizá a lo mejor entender de una manera más clara, es la forma sistemática en la que abusamos de esa dependencia natural que tenemos los seres humanos cuando nos asociamos. Por eso es tan destructiva, porque a tus espaldas puedo tener otro hijo en otra familia, porque a tus espaldas puedo, no sé, situaciones, me comentaba hace poquito una persona cómo a su papá, con la nueva pareja que tuvo, lo secuestraron al papá con la nueva pareja que tuvo, ¿no? Es decir, el secuestro de la misma esposa a la nueva pareja. Es decir, el abuso ante la dependencia natural es lo que nos hace estragos en las familias codependientes, pero es muy importante entender que esa dependencia, si ustedes quieren sanar, si ustedes quieren tener una relación funcional, no tendrían que avergonzarse de establecer nuevos pactos de dependencia con la gente nueva, es decir, con la gente con la que se está recuperando, con la gente con la que le van poniendo límites, ¿no? Porque es mentira que alguien puede ser feliz solo, ¿no? Claro, obviamente no es que tu pareja te tenga que hacer feliz, pero lo que demuestra la teoría del apego es que si ustedes se involucran con alguien y forman una nueva unidad, ya está en una situación de dependencia que si esa persona abusa, no va a haber manera que ustedes puedan tener plenitud. Por eso es vital que si ustedes terminan una relación, la nueva relación, la teoría del apego les permite identificar cómo se apegan, es decir, cómo se relacionan. Y eso le voy a pasar ahora a esta clasificación que nos da la teoría del apego, una vez que, no sé si me puedan levantar manitas, de que se entienda la importancia de aceptar la dependencia natural entre los seres humanos dentro de las organizaciones. ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. La teoría del apego muestra que las mujeres, voy a hablar ahorita como género, y los hombres, o sea, digamos que esto opera también en las parejas gays, pero voy a hablar en el modelo mujer y hombre, no por una cuestión de prejuicios, sino simplemente por una cuestión pedagógica. Sucede que la ansiedad que vamos viviendo los seres humanos por las reglas codependientes
nos hace que una parte es decir, hay dos tipos de apego, apego seguro y apego inseguro, así lo clasifica la teoría del apego. El apego inseguro tiene que ver con este respeto de los acuerdos. El apego inseguro nos hace hacernos dos tipos de personas. Una persona que es la que maneja las reglas del poder y que las establece y que tiende a no expresarse, a no explicar por qué toma esas decisiones y tiende a mantener el statu quo. Es decir, es como a lo mejor, por ejemplo, yo como hombre sí salgo con mis amigos, pero a ti, mujer, no te permito que salgas. Entonces, pues obviamente, esta regla, que es un abuso, soy codependiente, lo que va en la teoría del apego es que yo me voy convirtiendo en una persona que me voy evitando de ser confrontado porque tengo el pretexto que la otra parte de mi familia, en este caso mi pareja, tiende, una de dos, fíjense, esa es la clasificación de la teoría del apego de la mujer codependiente, sería o una de dos, o mi mujer se apega y se adapta y se queda callada, o me reclama y a través de esos reclamos de alguna forma yo cada vez me evito más porque la empiezo a tachar de histérica. Entonces, vamos a tener, de acuerdo a la teoría del apego, dos tipos vamos a hablar de codependiente, mujer codependiente, una que es sumisa y otra que es agresiva y que es, digamos, peleonera, ¿no? En el sentido que va a generar un reclamo airoso, ¿no? Un reclamo hacia las reglas injustas de quien tiene el poder y que es la parte dentro de la teoría del apego que se llama el evitador, que obviamente también puede ser una mujer narcisista, ¿no? También puede ser en un matriarcado que la mujer sea la que tenga, digamos, en este caso. Pero ahorita acuérdense que lo estoy viendo desde la forma tradicional. Entonces, yo cuando entré a codependientes no entendía, me hubiera ayudado mucho esta clasificación, porque los codependientes éramos vistos como la parte débil, como la parte que no ponía límites, como la parte de alguna manera sumisa. Pero la realidad, si ustedes observan en sus compañeras, en ustedes mismas, hay mujeres que ante la situación de amenaza, ante la situación de violencia de parte del evitador, o de parte del evasor del amor, pues tienden a paralizarse y a sentir terror ante la situación de violencia. Pero hay otras mujeres que los van a enfrentar y que tienen de alguna manera desde la biología, es decir, desde el nacimiento, esta fuerza para precisamente pelear y reclamar y decir no estoy de acuerdo. Pero lo que sí sucede es que finalmente la parte evitativa es la que, aunque la mujer pelee y grite y sea infiel, finalmente el que tiene el poder, el evitador, ¿verdad? Es el que va a establecer las reglas de la relación. Entonces, la teoría del apego nos permite darnos cuenta que históricamente la mujer pasó de la mujer tradicional de los años 30, 40 en México, por ejemplo, 50, en donde sí había por naturaleza esta condición de mujeres que se atrevían a cuestionar el sistema, pero era tal la cultura machista tan grande que la mujer tenía que someterse, no había de otra sopa, ¿no es cierto? O sea, la mayor parte de la población. Con los movimientos de liberación y con toda esta parte evolutiva de la mujer, que salió a trabajar, que tuvo por fin un cheque quincenal, que pudo empoderarse positivamente en relación a ya no depender, digamos, en esta situación del hombre, sobre todo del que abusaba de esta situación, empezó históricamente la mujer a tener más poder y la mujer que la teoría del apego le llama mujer vacilante, que es la mujer peleonera, agresiva, tuvo la posibilidad de reclamarle al hombre que ponía las reglas, y entonces, en ese sentido, es una evolución de la etapa en cuando la mujer era sumisa. Sin embargo, estoy hablando históricamente, porque en un grupo, ustedes lo pueden ver, que va a haber mujeres muy sumisas, que tienen mucho miedo ante la violencia, y mujeres que ejerzan la violencia y que no se dejen. Ahora, esto es normal desde el punto de vista en donde todavía no hay un proceso de recuperación franco.
Es decir, el hecho de entrar a grupo, de trabajar el primer paso, y no te vuelve ya una mujer en un proceso de recuperación franca. Son muchos factores para esta condición. Pero lo que sí permite la teoría del apego es que la mujer vacilante, que ya lleva tiempo en el grupo y que no puede contener su expresión de violencia, la teoría del apego le permite reconocerse como una mujer codependiente en una etapa evolutiva en donde todavía no hay procesos de recuperación franca, sino que normalmente se estanca en esa condición de desesperarse ante el no cambio de sus parejas o de sus hijos que están en el otro cuadrante, que son evitativos. Es decir, la mujer vacilante ya tiene programa, ya medita, ya tiene ahijadas, pero lo que no puede entender es por qué su nueva pareja o su pareja anterior, por qué no cambia o por qué de alguna forma no tiene una pareja funcional. Y eso es lo que yo he llamado, es una aportación mía, la segunda codependencia. La primera era cuando era sumisa, cuando de alguna forma a lo mejor llegó a grupo. Yo he visto en muchas mujeres que han pasado por codependientes que llegaron a grupo sumisas, que se empoderaron, que lograron terminar la pareja que era la parte abusiva, pero que en la nueva etapa, después de algunos años, viven esta frustración de la desesperación de que la nueva pareja finalmente no coopera, ¿no? Es decir, siguen siendo parejas que a lo mejor ya no son agresivos, pero son parejas que siguen imponiendo las reglas, que de alguna forma no quieren cooperar en la situación, por ejemplo, de ir a grupo, o de tomar terapia, o de ser democráticos, o todavía les choca hablar de las cuestiones emocionales. Y entonces la mujer se va desesperando en ese sentido y pasa a la vacilancia, que es la acumulación del resentimiento, y la mujer vacilante cree que está autorizada para descargar su violencia contra las personas, digamos, que no cooperan, ¿no? Me decía una colega vacilante, me decía, si algo he aprendido es a defenderme, ¿cierto? Pero es un nivel todavía de recuperación que obviamente es mejor que ser sumisa, evidentemente sí es un nivel evolutivo, pero todavía no es las promesas del programa, ¿no? Las 11 promesas del programa. Y me encantaría que la teoría del apego les pudiera ayudar a identificar si ustedes están abusando del poder, que es lo que hace Pia Mellody, de decir, es un problema a los codependientes, porque cuando tenemos poder, muchos nos convertimos en terapeutas, dice ella, ¿no? Muchos nos convertimos en padrinos, en madrinas. No nos damos cuenta cómo pasamos en el péndulo a la situación ahora de esta situación en la que ya con poder no soportamos que la realidad no sea como nos gusta, porque se supone que ya tenemos poder. Se supone que poder quiere decir que podemos transformar la realidad. Pero ahí es donde está esta situación de estas dos partes, de pasar de sumisión a vacilancia, pero de vacilancia a la compasión y a la recuperación, ¿no? Que es lo que voy a hablar en la tercera parte. Ahora voy a hablar de los hombres evitativos. Hay 3 clasificaciones. Los 3 desesperantes, los 3 definitivamente una situación que es normal que la mujer vacilante se desquicie, ¿no? Porque los hombres evitativos seguimos teniendo el poder y lo ejercemos de 3 maneras distintas. La primera, de forma despectiva. Este hombre es el hombre más tradicional, el macho alfa, el hombre de los años 40, 50, que definitivamente humillaba a su mujer, la despreciaba en público, la sometía a que hiciera la cena, que trabajara y llegara a hacer el quehacer. Si todo esto está pasando, es definitivamente un hombre evitativo, despreciativo. Despreciativo quiere decir que siente odio por su pareja y lo expresa a través de su manera de expresarse de ella, con ella. Si la mujer quiere hablar, él hace un gesto de asco, ¿no? Es una situación en la que, ¿cómo se te ocurre? Una cara de desprecio, de desdén. Pero habemos otro tipo de hombres evitativos. Estos hombres evitativos somos complacientes evitativos. Y somos normalmente los que estamos unidos a una mujer vacilante. Los hombres complacientes evitativos las complacemos, pero en realidad no nos involucramos. Y eso va generando un gran encono en parte de la mujer que descarga toda su violencia contra su pareja
que es una persona obviamente evitativa, sumisa, ¿no es cierto? Es decir, aguanta todos estos regaños, estos gritos de la mujer, no se separa, pero finalmente sigue poniendo las reglas y evadiéndose y yéndose y metiéndose en su música, en su computadora, ¿no? En sus libros o en su droga o con sus amigos, y recibe, digamos, toda esta descarga de violencia de su mujer vacilante, ¿no? Es otro tipo de hombre evitativo. No, es una aportación mía también, la literatura no lo reconoce, es una observación clínica a través de los años de este tipo de varón, que desquicia a la mujer porque es una parte débil, es un hombre débil, pero que finalmente sigue evitándose, ¿no? Que sigue de alguna manera no involucrándose, y eso desespera a la mujer. Es decir, la mujer vacilante no es una mujer mala, es una mujer que quiere una calidad en su vínculo, pero al no tenerla y al seguir eligiendo a hombres evitativos, que ya no es el hombre despreciativo del que hablaba al principio, se desespera porque su hombre no es fuerte, porque ya no le gusta, porque sexualmente no le excita, pero esa relación sigue, ¿no? Ninguno de los dos se separa. La mujer vacilante es normal que tenga un amante, que tenga otra pareja, porque ahí se va desquitando de toda esta frustración. Y bueno, muchas mujeres de Al-Anon, de codependientes, están en esta condición, que ya no están con el hombre despreciativo, pero están con el hombre complaciente, débil, pero también evitativo, ¿no? Entonces, esto es como parte de mi investigación. La verdad, cada vez encuentro más hombres complacientes, evitativos. En la medida que la mujer tiene más poder y en la medida que más descarga su violencia, más se va generando esta condición de haber cada vez más y más hombres evitativos complacientes, ¿no? Realmente con una gran inseguridad y con un gran terror a separarse, pero que finalmente van aceptando las reglas de la mujer vacilante, ¿no? Y claro, se la van mareando y es una situación en la que el hombre complaciente se justifica y dice, es que finalmente no llegué a la cita por esto, por el otro, y entonces la mujer le grita y él se queda callado, y eso es lo que va produciendo, digamos, este tipo de combinación entre mujer vacilante y hombre evitativo complaciente. Y pasaría, más o menos por el tiempo que tengo, para entrar a la parte de recuperación, hablar del tercer hombre evitativo. Haciendo un resumen, tenemos a la mujer sumisa, luego a la mujer vacilante, y en los hombres tenemos al hombre despreciativo, al hombre complaciente, evitativo también, y el tercer tipo de evitativo es un hombre que no es, apenas se está reconociendo ahora a través de muchos terapeutas a nivel mundial, que es un hombre que parece funcional. Es un hombre muy seductor, que tiene un programa, que normalmente medita, que ha ido a la India, es decir, estoy hablando más o menos como del tipo, que de alguna manera es muy romántico. Es decir, cuando la mujer vacilante se enamora de él, o la mujer sumisa, pues es como si finalmente parece que se encontró la lotería. Pero este tipo de evitativo es evitativo con terror al compromiso. Entonces, son hombres o también mujeres, ¿verdad? Cuando están ahí, que algo les va a pasar, algo les va a suceder que nunca pueden comprometerse. Inclusive, digo que no, conozco casos, muchísimos casos en donde están a punto de vivir juntos, pero finalmente le dice, ¿qué crees? Que ya descubrí que ese departamento que rentamos los dos, ya no lo quiero rentar porque descubrí que necesito vivir primero solo un año y ya después vamos a vivir juntos, ¿no? Es decir, siempre va a descubrir el hombre evitativo con terror al compromiso como un pretexto aparentemente en aras de su desarrollo, de su espiritualidad, que le impiden realmente comprometerse. Hay otro caso muy claro que también aprendí en la práctica clínica, que es, en muchas ocasiones la mujer llega a su departamento por una cuestión en donde él no la invitó, es decir, a vivir con él, pero simplemente el hecho de que se quedó sin casa, la corrieron de su casa, terminó su contrato, empieza a vivir con el hombre evitativo con terror al compromiso. Y resulta que un año o 2 años después, él le pide que se vaya de la casa, a pesar de que ya tienen gato, a pesar de que tienen un viaje previsto para el siguiente mes, en el sentido de decir, no soy tú,
soy yo, no eres tú, soy yo, ya no puedo estar contigo, necesito que te vayas, ¿no? Entonces tenemos esos casos de lo que es la literatura o los casos de los hombres que también mujeres que definitivamente es el terror a comprometernos, que aparentemente somos un gran partido, pero que finalmente es un sufrimiento para la mujer o para el hombre que de alguna manera se enamora, porque aparte son tan seductores y, digamos, tienen una personalidad tan sofisticada que difícilmente sus parejas pueden pasar de ellos o de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si se impregnaran de ellos y por más que la razón dice que se separen de personas que tienen terror al compromiso, la mujer codependiente o el hombre codependiente, sumiso o vacilante, no pueden separarse. Es una condición que yo he visto inclusive en donde ha fallecido la parte de la que tiene el terror al compromiso y sigue habiendo una lealtad tremenda de la otra parte, ¿no? Entonces, eso yo lo he visto porque son gente muy atractiva, gente, digamos, muy magnética, que desarrolla precisamente esta personalidad magnética para, digamos, tener una sofisticación, un estilo de vida maravilloso, pero que digamos, la herida no es como la del hombre despreciativo, del hombre complaciente, que es muy claro que trae un daño tremendo en su historia, sino que los que tienen terror al compromiso aparentemente tuvieron una infancia maravillosa y se llevan bien con su mamá y digamos que y se quieren con la familia, ¿no? Pero definitivamente hay un daño profundo que tratan de ocultar a toda costa y a veces es la mujer y a veces es el hombre, ¿no? Y a veces son gays, a veces son lesbianas, a veces son trans, pero se da esta condición de uno de los integrantes con un terror al compromiso y la otra parte sumisa de alguna manera no para en tratar de convencer y de buscar que se comprometa esa persona, ¿no? Y es muy triste porque la parte que los acompaña invierte 10, 15, 20 años en tratar de lograr esta condición, pierde su juventud, pierde sus mejores años en aras de tratar de comprometer a alguien que sobre todo no identifica. Por eso creo que la teoría del apego es maravillosa, porque precisamente nos permite tener clasificaciones más exactas, más profundas de nuestra problemática codependiente. Y la clasificación de PIA, la clasificación de Melody Beattie, son clasificaciones más generales. Obviamente son grandes aportaciones, pero por eso es lo que yo les decía, esta posibilidad de reunir las dos teorías, la teoría codependiente del campo de adicciones con la teoría del apego, nos permite empezar realmente a decir, híjole, yo tengo el problema de que soy un hombre evitativo con terror al compromiso, ¿no? Y si quiero recuperarme tendría que trabajar por qué le tengo ese terror al compromiso. O si soy un evitativo complaciente es por qué tengo tanto temor al conflicto, ¿no? ¿Por qué complazco a las personas en aras de que me dejen en paz? ¿Por qué le tengo tanto terror al compromiso, al conflicto, perdón? ¿Por qué le tengo tanto terror al compromiso? ¿Por qué no me quiero comprometer? ¿Por qué prefiero que los otros tomen mis decisiones, ¿no? Y si soy un hombre evitativo despreciativo, necesito trabajar por qué de alguna forma siento tanto coraje con la gente que amo. ¿Por qué siento odio por ella? ¿Por qué la quiero destruir si es la persona, es el amor de mi vida? ¿No? Estoy hablando de lo que tendríamos que trabajar los hombres evitativos, en estas tres dimensiones que he narrado para ustedes. ¿No es cierto? Y en el caso de las mujeres, que también pueden ser hombres, aclarando, de la parte sumisa es, necesito empezar a subir mi autoestima, poner límites, expresar mi verdad y dejar de alguna manera que este terror, tengo que enfrentar el terror, de alguna manera fortalecerme, porque no puedo seguir permitiendo que la gente abuse de mí y yo no haga nada y siga cruzada de brazos. Y por otro lado, la mujer vacilante necesita aceptar su propia violencia, no como su esencia, porque evidentemente la violencia parte de su desesperación porque la otra persona no coopera y porque se burla muchas veces de ella, pero es muy importante que reconozca que mientras siga justificando su descarga de ira en las otras personas, porque a veces no nada más es su pareja, a veces son sus hijos, a veces son sus empleados, a veces, es decir, la mujer vacilante se ha empoderado, pero el gran desafío que tiene es que la espiritualidad en nada tiene que ver con la violencia. La compasión
Y la recuperación real de un programa de recuperación en nada tiene que ver con que yo grite, en nada tiene que ver con que yo descargue o le pegue a mi pareja. Hay ya en algunos grupos en San Luis Potosí y en Durangos de hombres codependientes que aceptan que son el grupo de hombres golpeados por sus parejas mujeres. Y cada vez hay más. Lo que pasa es que hay una gran vergüenza de aceptar esta condición, ¿cierto? Entonces, la mujer vacilante, desde la teoría del apego, tiene el desafío, ¿verdad?, de aceptar la realidad que vive. En esta segunda codependencia, la mujer vacilante, desde mi punto de vista, tiene el desafío de aceptar que ha elegido a un hombre que no es compatible en el amor, ¿verdad? Y que de alguna manera no va a poder estar a las expectativas que la mujer vacilante quisiera, porque la mujer vacilante todavía no ha trabajado sus expectativas tan altas porque ella tampoco sabe cómo relacionarse, todavía no sabe cómo tener un apego sano, un apego seguro. Y por lo tanto, la mujer vacilante tiene una idea distorsionada de lo que es una relación amorosa. Su necesidad de romanticismo, de que su hombre respete los acuerdos perfectos, es una mujer que está obsesionada con la perfección y esa perfección le ha permitido ser muy eficiente en su trabajo, son grandes ejecutivas, son mujeres que trabajan y estudian otras carreras, manejan, se van de viaje, invierten en la bolsa. Es decir, son mujeres maravillosas, pero que tienen este tope que tiene que ver con esta situación del ejercicio de la violencia todavía como madrinas, como terapeutas, ¿no? Yo conozco muchas terapeutas que tienen este problema de que no pueden contener sus impulsos finalmente si la otra persona, ellas consideran que están abusando, ¿no? La historia de ellas es muy triste, normalmente fueron mujeres sumisas, niñas abusadas, ¿no?, en donde hubo mucha violencia, hubo mucho terror, y evidentemente el empoderamiento las ha llevado a exigir el amor, ¿no? Yo generé a través de esta situación del hombre a lograrse del amor, pero la mujer se ha equivocado al exigirlo, ¿no es cierto? Y estoy hablando de la mujer vacilante, es decir, de exigir a su pareja que le cumpla, que he tenido, ahora que me he especializado en parejas y que he tenido la oportunidad de ver la parte sistémica, es decir, a las dos partes, mujeres que de alguna manera renuncian a seguir trabajando, a seguir disfrutando la vida, porque dedican el resto de su vida a cobrarle a sus parejas, digamos, esta condición de lo que les prometieron y no les cumplieron. En fin, estoy hablando ahorita de la parte de lo que tiene que ver con la enfermedad, cuando no hay recuperación, pero en realidad muchos de nosotros estamos estancados dentro de los grupos y mi trabajo, si ustedes me invitan, yo funjo como despertador, es decir, no como alguien que las voy a complacer, sino alguien que pueda de alguna manera compartir esta problemática si se identifican, pues la posibilidad, obviamente, de no reconocerlo aquí, ¿verdad? Pero poder trabajar con sus madrinas, con sus terapeutas, esta situación, si se encuentra todavía en la etapa de vacilancia, ¿no? Es decir, en la etapa, y además es vacilancia porque es como oscilante. La mujer vacilante es súper linda y es súper espiritual, con personas que no las confrontan. Pero las personas que las confrontan o las personas que no cooperan de acuerdo a su ideal de perfección, es precisamente esa vacilancia donde descargan esta ira, ¿no? Entonces, es una etapa de la recuperación muy difícil porque que la mujer pueda aceptar esta situación de vacilancia, de violencia que ella ejerce, es muy complicado y he acompañado a algunas en esta aventura y mis respetos, ¿no? He escrito artículos sobre cómo me he quitado el sombrero cuando la mujer vacilante baja la defensa, acepta su vulnerabilidad y pide ayuda para relacionarse a tus hijos, lo que realmente puedes esperar de tu pareja. Porque cuando la mujer deja la vacilancia, cuando la mujer se recupera realmente, es maravilloso la manera en la que puede influir para que sus parejas evitativas en realidad nos hagamos responsables, ¿no? Sumisa tiene que poner límites, vacilante necesita ser flexible y no ser tan tajante en sus límites. Es como si dentro del grupo de codependencia
se encontraran precisamente dos tipos de mujeres que no se reconocen porque la teoría del apego no ha permeado los grupos, ¿no? Seguimos con las categorías de mujer codependiente. La ciencia ya las superó, ya son obsoletas, porque necesitamos precisamente poder empezar a reconocer que la recuperación es la vivencia de las 11 tradiciones, de las 11 promesas, no sé si son 11 o 12 o 13, ahorita olvidé el número, pero vaya, no es relevante el número, lo importante es que nos habla de una libertad a la realidad sin tener que, perdón, y de una liberación, que evidentemente como el dinero eso no se puede ocultar. Dicen que yo creo que el dinero no se puede ocultar, la cultura tampoco se puede ocultar, pero tampoco la recuperación, ¿no? En la recuperación ya no hay una doble vida, ¿no es cierto? En la recuperación, los terapeutas tomamos terapia, los padrinos tenemos padrino o tenemos madrina, ¿no es cierto? Cuando somos vacilantes no podemos, no queremos exponernos porque definitivamente esta incongruencia, esta doble vida que vivimos los padrinos vacilantes o las madrinas vacilantes, es como que hay una contradicción en que ya tengo tantos ahijados, tengo tantos años en grupo, me sé el programa del derecho y al revés, que de alguna manera, ¿cómo mostrarme vulnerable de que en realidad tengo una pareja que todavía no vivo plena, me lastima, o todavía abuso de mis hijos? Entonces, creo que hay una gran oportunidad, esta teoría del apego viene a enriquecernos, no a decirnos qué hacer, simplemente a mostrar la posibilidad de aceptarnos que el proceso de recuperación es un proceso lento, farragoso, complicado, en donde poco a poco vamos quitando, ¿verdad? Porque somos adictos, capas de negación, hasta que un día finalmente podemos de alguna manera decir, es cierto, o sea, llevo años estancado en el programa, ¿verdad? Vivo del pasado, de mis glorias, porque, miren, el hombre vacilante y la mujer vacilante en grupo es maravilloso porque entró con un entusiasmo. Los primeros años fue maravilloso, ¿no? Esta forma de enfrentar a la familia de origen, esta manera de trabajar el cuarto paso. Pero el problema, como dice Pierre Melody, es que ya llegamos a ese nivel, enfrentar la segunda codependencia, como le llamo yo, es decir, enfrentar esta condición de aceptar el mundo como es y no como nos gustaría, este es el gran desafío que tenemos en este. Esto culmino, esto me queda para pasar a preguntas, para hablar un poquito de cómo trabajo esto. Tienes tu... La tercera parte. ¿Cuánto tiempo me queda? Te queda A las 9:30, todavía ¿verdad? 15 minutos. 15 minutos. Buenísimo. Ok. Bien. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo he trabajado? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? El primer paso es la derrota, es un primer paso en relación a esta clasificación. Es difícil que no caigamos en alguno de ellos, ¿no? Yo estoy trabajando mi evitación complaciente. Eso es por mi historia de vida, por mi fisiología. Ya no puedo hablar mucho de esta teoría fisiológica, pero todavía tengo grandes capas de evitación y de complacencia. Pero ya llegué a un nivel dentro de mi propia segunda codependencia que yo descubrí este concepto, lo aporté a la comunidad codependiente, pero no sabía que estaba en ella. Es decir, que estaba viviendo mi segunda codependencia. Ahorita la estoy aceptando, estoy en un primer paso, porque ya llevo años estancado, viviendo de mis glorias, evidentemente, ¿no? Es decir, de mis pacientes, de mis publicaciones, de lo que es cierto, he aportado, pero llevo años estancado y cómo trabajar esto es practicar un primer paso en relación a derrotarme, a no ser que esté viviendo plenitud. Es decir, si estoy viviendo pleno, si de alguna manera estoy colaborando con mi grupo, con mi sociedad, con mi trabajo, con mis hijos, si soy como un líder que estoy pleno, en realidad ya dejé esta segunda codependencia, ya no soy vacilante, ya no soy complaciente, ¿no? Y yo conozco gente de ustedes y todo que ha pasado esos niveles, no estoy hablando de que nadie lo ha hecho, al contrario,
pero más bien estoy hablando si estamos ahí. Yo me reconozco precisamente en esta segunda codependencia. Creo que tenemos la oportunidad en el primer paso de, obviamente no tienen que hacerlo en la tribuna, no tienen por qué ventilar sus historiales, para eso están los padrinos, ¿no? Las madrinas. Pero sí, si no aprovechamos a la madrina, si no nos derrotamos ante esta condición, va a ser muy difícil. Si ustedes no se muestran vulnerables y aceptan, digamos, en caso de que se encuentren estancadas, ¿no? O estancados. El segundo paso tiene que ver con lo que decía Karen Horney, que es no nada más darme cuenta que tengo el problema, sino darme cuenta de dimensionar qué tan frecuente es la aparición, por ejemplo, en mi caso, de la parte complaciente que quiere evitar el conflicto. O en su caso, si son vacilantes, la parte de desesperación y de ejercicio, en este caso, de sacar la ira con otras personas. O sea, qué tan frecuente es. Porque la primera etapa es derrota y detección. Entonces, tiene que ver con una condición en la que yo empiezo a derrotarme y a observar en la medida en la que yo me creía recuperado y la forma en la que trato a mis hijos, cuando estoy estresado, cuando llego de la casa porque tuve un mal día. O sea, empezar a generar el observador de cómo mi parte vacilante, mi parte despreciativa, porque también, por ejemplo, obviamente tenemos de varios. Yo tengo una parte despreciativa también con mi familia, con mi mujer, en donde no me daba cuenta, pero el rostro que traigo, el ceño fruncido, el ceño de mi padre que le aprendí cuando era pequeño, está presente como evitativo despreciativo que también soy. Entonces, es vital que empiece el proceso de decir, está aquí presente mi evitativo despreciativo. Yo les sugiero que es también parte de las técnicas que he usado, es de ponerles nombres. Por ejemplo, a esa parte despreciativa le llamo el Señor. Y mi mujer está autorizada a decirme, tienes el Señor. Autorizada en el sentido de que me quiero recuperar. Entonces, autorizada en el sentido de que puede decirme, está el Señor, ¿quieres hacer algo? O sea, porque a veces no lo identifico. Pero mi parte complaciente es una parte nueva, porque se supone que yo ya ponía límites, se supone que yo ya estaba recuperado, pero sigo evitando el conflicto, ¿no? Entonces, es muy importante que pueda ponerle un nombre a esa parte complaciente, a esa parte que quiere evitar el conflicto, esa parte que quiere que lo quieran, que le aplaudan, que digan qué lindo Memo, ¿no? Eso necesito ponerle un nombre y empezar este proceso de detección en donde mi ser superior, mi ser que opera mi poder superior dentro de mí, pueda reconocer y aceptar que estoy dañando a quien quiero, que estoy manipulando. A lo mejor ella me dañó, mis hijos me dañaron, pero yo le estoy cobrando las facturas, yo les estoy de alguna manera cobrando esta situación de lo que estoy codependientemente pensando que en realidad se merecen, ¿no? Entonces, esta primera etapa es la más difícil porque tiene que ver con separarme y observar la forma en la que daño dentro de mi vacilancia, dentro de mi evitación despreciativa, o cómo la forma en la que estoy inventando que tengo una reunión muy importante y estoy dejando de ir a la cita, si soy, por ejemplo, evitativo con terror al compromiso. Es decir, tendría que aceptar, a lo mejor no con ella o con él, primero, pero sí con mi madrina, sí con mi padrino o con mi terapeuta, que me muero de miedo y que estoy realmente boicoteando y que tengo una doble cara, porque estoy, por un lado, diciendo que sí, nos vamos a ver en ese restaurante donde se supone que voy a dar el anillo, pero estoy aterrorizado y en realidad estoy inventando que me asaltaron, que todos los casos que estoy diciendo, estoy hablando de lo que me han dicho, de lo que he presenciado, que me asaltaron para tener el pretexto de no ir a esa comida donde estaban los papás de mi novia, donde estaban esperando donde iba a dar el anillo y donde me asaltaron y mágicamente me salvan de alguna manera de comprometerme, ¿no? Entonces, qué difícil la segunda codependencia porque implica ya no hablar del primer paso, hacer un primer cuarto paso cuando apenas empezamos de alguna manera a ver los instintos, sino ya nos conocemos, ya sabemos de qué pie cojeamos, ya sabemos cómo manipulamos y derrotarnos ante esta segunda codependencia, creo que es el desafío de una vida, ¿no? Yo estoy en ese proceso, me encanta compartir con ustedes porque no es que los ayude, es que me estoy ayudando yo, me estoy comprometiendo yo a
a hacer este cuarto paso de mi segunda codependencia, porque es donde está el corazón del niño más herido, ¿no? Donde está, yo recuerdo esta situación, por ejemplo, de tener los, ¿qué será? Como 6, 7 años, y de alguna manera declarar esta situación de que iba a hacer todo lo posible por ayudar a mi madre, ¿no? A salvarla. Pero nada más en la fantasía, porque estaba aterrorizado con mi padre. Y estas cosas que vivía, las hemos trabajado en los cuartos pasos, pero siempre como desde una postura de que mágicamente se nos va a quitar de alguna manera toda la problemática codependiente, ¿no? Pero en realidad necesitamos trabajar el sexto y séptimo paso en ver estos defectos de carácter, digamos, desde la estructura de los pasos, en esta etapa en la que ya somos terapeutas, ya somos madrinas, ya somos consejeros, muchos compañeros, pacientes, amigos, todos son consejeros en adicciones, es decir, somos como los mismos, como un grupo de gente que nos apasionan las adicciones, pero que difícilmente reconocemos las adicciones que nos impiden realmente abrazar este poder superior y empezar a modelar lo que dice la onceava tradición, de realmente generar una atracción para poder transmitir el 12º paso, ¿no? Ahora, esto es un proceso, es decir, va a haber gente que a lo mejor, escuchando esta plática, en 2 años, por fin de la sumisión pase a la vacilancia. Y yo creo que hay que festejarlo, es decir, la vacilancia es una etapa evolutiva superior a la sumisión, ¿no es cierto? Y obviamente que vamos a estar ahí por un tiempo. Eso no quiere decir que entonces somos malos compañeros o nos estamos haciendo tontos. No, es una etapa en la que vamos pasando, vamos quitando la negación hasta que un día decimos, estoy estancado, estoy viviendo de mi poder, pero en realidad no soy pleno. ¿Saben? Entonces, quiero transmitir que no esta es una situación de ya sé, ya ahora leí el libro, ¿no? Ya escuché a Memo, ¿no? Sino es estos elementos que se quedan en su subconsciente y que les pueden servir, que me pueden servir para definitivamente un día derrotarme, porque el primer paso es mientras estemos vivos, ¿no? O sea, por eso antes yo decía, no es cierto, la codependencia se sana, y me arrogancia. No, no se sana, sino más bien se va trabajando a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Ahorita estoy en este cuarto paso derrotándome y cuando quizá a lo mejor deje de complacer y me sienta más libre, pues aparecerá otra parte que trabajar, ¿no? Cuando llegue la tercera edad, pero será maravilloso, ¿no? Estar en mis 60s y trabajar otra cosa y no considerarme alguien recuperado, porque eso es lo que me ha impedido, ¿no? Lo que me ha llevado, hablando de mi experiencia personal, a estancarme por muchos años en etapas que quizá pudieron haber sido más breves, ¿no? Creo que si la psicología puede aportarles algo, ustedes toman un tipo de terapia que es la terapia grupal de reflejo, hay otro tipo de terapias, pero si algo puede aportar la terapia es en acelerar los procesos, ¿no? En no tardarnos tantos años en el sufrimiento. Y ojalá esta plática, con todo respeto, sin pensar en alguien, estoy pensando en mí, en mis pacientes, que obviamente son anónimos, en mis compañeros de grupo, etcétera, poder transmitir esta experiencia clínica, esta experiencia ahora como profesional, que quizá les pueda ayudar a poderse ver y poder de alguna manera no morirse sin por lo menos intentar, ¿verdad? Trabajar su propia vacilancia, su propia complacencia, su propia sumisión, su propio terror al compromiso, porque también hay mujeres como, ¿no? Como Julia Roberts, novia fugitiva, ¿no? Que están aterrorizadas con esta posibilidad realmente de comprometerse, ¿no? Entonces, finalmente, el niño herido, a veces parece que en un taller lo trabajamos y que llegamos a él, pero hasta llegar al corazón de él es hasta que somos conscientes de esta segunda codependencia desde mi punto de vista, porque la segunda codependencia es un regalo, es decir, mucha gente nunca llega ni siquiera a la segunda, ¿no? Mucha gente se sale del grupo, se sale de la terapia y sigue aceptando la sumisión y el abuso de sus parejas y nunca llega a tener siquiera poder. Entonces, creo que llegar a la segunda codependencia es un regalo, pero también tenemos derecho a no pasar tantos años ahí. También tenemos derecho porque lo que hemos descubierto es que la violencia que ejercemos, los codependientes vacilantes, nos lastima profundamente y cuando estamos solos con nosotros mismos,
Cuando estamos en ese momento de conocimiento con la almohada, con nosotros mismas, sabemos que no estamos en un proceso de recuperación. Y aunque al otro día tenga mi viaje a la India, en el fondo sabemos, porque hay una luz de conciencia que nunca termina, que en realidad todavía nos falta subir un escalón en donde está la libertad. Y la intención de este compartimiento, que me han invitado con este tema, que además es mi tema, es mi pasión, ¿no? Esta conjunción de teoría del apego con las categorías codependientes, pues me conmueve mucho porque si puedo tocar sus corazones, si puedo inspirarlas, no a ser como yo, sino a lograr de alguna manera no morirse en una segunda codependencia de negación, pues creo que mi trabajo, mi propósito se está cumpliendo, ¿no? En ese sentido, es decir, poder influir, poder incidir en los corazones, en las mentes de las personas, ¿no? Con un profundo respeto y aclarando que hay gente que sí ha logrado esta recuperación, es decir, que aunque siga trabajando cosas, ya no está en la vacilancia, ya no está en la segunda codependencia, y los conozco y los admiro profundamente. Para nada estoy diciendo que esto no tiene solución, es decir, esto funciona, por supuesto, pero requiere de un gran trabajo, de una gran humildad que va en proceso, es decir, no desde la perfección, sino de cómo a través de seguir yendo a juntas, a través de seguir yendo a talleres, a través de seguir insistiendo tercamente en recuperarnos, es como vamos descubriendo, nos van cayendo los 20 y poco a poco vamos tomando acción en liberarnos, ¿no? Si yo recuerdo a las personas que hablaron en esa primera conferencia, primera semana de unidad, en Charco Azul, hace quizá 20 años, ya perdí la cuenta. Pues bueno, no por algo salí de ahí buscando un grupo de codependientes y empezó a cambiar mi historia, ¿no? Entonces, si hoy a través de este compartimiento, en esta modalidad, hay algo en donde he tocado tu corazón, te agradezco profundamente y te pido humildemente disculpas si ofendí o si dije algo que fuera en contra de tus principios, de tu manera de ver la vida. Me hago responsable porque lo que estoy diciendo es Memo, no es el movimiento de codependencia, no es el grupo, es mi experiencia individual, ¿no? Entonces, pues quiero darles las gracias a esta oportunidad y estoy abierto a que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas, con todo gusto en lo que pueda poder responder a sus inquietudes, ¿no? Muchas gracias por coordinarme, Jessy. De buena voluntad. Muchas gracias, Mamo. En particular me encantó mucho tu exposición. A continuación pasamos a la etapa de preguntas. Gaby, ¿me puedes apoyar? ¿Te parece si pasamos una presencial y una de mensajito en el chat? ¿Cómo cuántas preguntas son para calcular el tiempo de respuesta? ¿Son como 10 preguntas? Más o menos, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿les parece? Gaby, ¿cierras? Sí, claro que sí, Gissi, permíteme un momento. Gracias. Bueno, ya aquí tenemos algunas manitas levantadas. Voy a ir por el Sí. orden en que fueron levantando su mano. Vicky S., ¿gustas hacer tu pregunta? Sí, claro. Hola, Memo, gracias. Gracias, qué Ay. gusto verte. Gracias, Vicky. Híjole, le diste, me removiste. Pues sí, acepto, admito, reconozco. Me reconozco, gracias a lo que nos compartes, pues una mujer vacilante, evitativa a la responsabilidad. Ok. Aún por el día de hoy me cuesta mucho trabajo entablar una relación. Suelo ser violenta, ¿no? Y creo que uso la violencia para evitar la responsabilidad, ¿no? Ok. Como que ya vamos bien, pero ya mejor me voy, ¿no? Está muy bonito, mejor vámonos. Y me amadrino con mi pensamiento de que yo todo lo puedo hacer sola, no necesito de una pareja. Soy demasiado funcional, gracias al grupo, gracias a estar en recuperación, puedo ser feliz estando yo sola.
y evito la responsabilidad. De verdad me aterroriza el sentir la vulnerabilidad al estar cerca de una pareja, ¿no? Esa es mi realidad. Puedo detectar este miedo a estar cada vez más comprometida y que esté más cerca de una pareja. Ajá. Por este miedo a que sentirme más vulnerable, ¿no? Al apego al que describiste completamente. Sí. Y mi pregunta es, ¿crees que es necesario seguir sanando esa infancia? O sea, creo que traigo por ahí como esta situación de el ajuste de cuentas del abusos sexuales en la infancia, sobre todo con el sexo masculino y el abuso del padre, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero a veces el verlos también vulnerables a los varones me hace como te tengo en mi poder, cabrón, ¿no? Sobre todo cuando los veo enamorados. Pero después me regresa, ¿no? Me pega la culpa. Sí. No me es satisfactorio, no, porque después me vuelca la culpa y digo, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? Y no es cierto, como tú ya lo dijiste, no es cierto que soy completamente feliz estando solo, tampoco es cierto. Eso es una gran mentira. Gracias, Memo. Vicky, pues gracias por la pregunta y el testimonio, porque finalmente así es como vamos sanando y te agradezco y te felicito por tu valentía para exponerte. Mi respuesta es que valdría la pena que sí lo trabajaras, pero con la salvedad de no perder de vista lo que sucede en el presente, que es lo que descubres, que es que el temor a esta responsabilidad es lo que te hace finalmente boicotear el compromiso, ¿no? Es decir, si tú llegas con tu madrina, con tu terapeuta a decir, eso es lo que quiero trabajar, eso es lo que me falta, lo que no me ha dejado crecer en esta etapa. Entonces, trabajar en la parte del abuso sexual o del padre ya está en relación a este tema de la responsabilidad y del temor a triunfar, ¿sabes? A mostrarte vulnerable. No sé si me explico, es decir, es una situación de hacer vinculación muy clara entre lo que descubres en el presente para que el trabajo del pasado lo traigas al presente y te libere de esta problemática que ya identificaste. Es decir, no trabajar aislado con el padre o con el abuso sexual, porque si se trabaja aislado se pierde lo que tú estás buscando en el presente, que es este temor al compromiso, a la responsabilidad, ¿sabes? Okay. Vale. Gracias. ¿De qué? Gracias a ti, Vicky. ¿Quién sigue? Gracias. Sí, aquí tengo la siguiente sería Elena F. Ok. Elena, ¿gustas hacer tu pregunta? Sí, claro que sí. Hola, Memo. Pues muy interesante la presentación. Yo ya busqué a todos los autores que citaste aquí en Amazon. Ya voy a ver los libros, creo que están algunos en oferta en el sótano. Y qué bueno. Después nos das tus artículos y todo lo que has escrito, por favor. Sí, con todo gusto. Y bueno, dijiste que es mentira que una persona puede vivir sola. Yo vivo sola y a lo mejor tampoco, no sé, ahora me voy a cuestionar. No, aclaro que es aislada, pues me equivoqué, o sea, qué bueno que lo aclaras. Aislada, es decir, como no queriendo relacionarse con la gente, ¿no? Ok, no, pues somos sí, discúlpame. Agentes sociales y bueno, he vivido aquí aislada toda la pandemia y sí, efectivamente tengo que salir a ver a niños ahí jugando con su perro y pues ahí los consiento a los perritos y eso. Ok, aislada. Bueno, muy bien. Sí, el aislamiento es vivir amargada, ¿sabes? El vivir, digamos, enojada con el mundo, a eso me refiero. No. Gracias por aclararlo, porque vivir solo puede ser un gran placer, ¿no? Sí. Y te relacionas con la gente que trabajas, etc. Así es. Gracias, Memo. Bueno, Memo, fíjate que cuando definiste la sumisión, la vacilancia, yo me identifico y creo que ya entonces, no sé si evolucioné o así estoy ya. Sí. Yo acabo de entrar al grupo, de hecho, todavía estoy en el primer paso.
ya tengo madrina, ¿no? Qué bueno, felicidades. Y de hecho, yo me identifico con una característica que la relacionaste con los hombres, que es Ajá, evitativo complaciente, ¿no? ok. He tenido parejas a lo largo de mi vida y esas han sido mis características han sido esas, de evitativo complaciente. Entonces, esta segunda codependencia que tú dices que ha sido, pues ha sido a lo largo de mi vida y ha sido así como, ya me dieron inclusive una vez el anillo de compromiso y, ay, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir a vivir a otro lugar y te lo dejo y adiós, ¿no? Generalmente Sí. han sido extranjeros que no me gusta su forma de ser, de actuar, ha Ujú. sido en otro país, digo, pero como para qué o para qué qué, ¿no? Si le digo a un francés, así somos, sí, pero ustedes son muy serviciales, no quiero una sirvienta, y pues no, tu sirvienta, te ofrezco un café, y empezar a discutir eso, no se me hace así como nada. Mi pregunta es, si yo me hice mi diagnóstico, ayudarnos, porque dijiste pudiera ayudar, he tenido años, y que esto es para toda la vida, ¿no? Esto va para toda, y tú mismo lo dijiste, no, no paramos y vamos, a lo mejor dijiste a mi tercera edad, supongo que estabas hablando de los 60, ¿no? Voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. No porque me quiera yo saltar mi primera codependencia, sino simplemente para avanzar y salir de esta área habitativa complaciente y después, ¿qué sigue? No sé cuál sería la siguiente etapa de esta codependencia. Gracias. Gracias a ti, Elena. De acuerdo a las características que me dices, valdría la pena poder hacer la distinción si la mujer sumisa tiende a complacer y se confunde con el evitativo complaciente, digamos que serían como, parecen hermanitos, ¿no? Pero hay una gran distinción entre uno y otro, que es que la mujer sumisa sí quiere el contacto, sí quiere relacionarse, sí busca de alguna manera el estar acompañada. Y el evitativo complaciente se siente más a gusto con sus adicciones, es decir, con sus libros, con sus podcasts, con su, ¿sabe? Y entonces sí se relaciona, pero los complace para que de alguna manera no lo estén chingando, Sí. ¿entiendes? Entonces, habría que ver cuál de las dos, ¿no? Y tienes características también evitativas con terror al compromiso, entonces tendrías de las dos, en Uh-huh. caso porque es esta situación de boicotear este compromiso, como le pasa en el caso de Vicky, es este terror al compromiso. Hay una evitación, digamos, del contacto, de sostener el compromiso. Entonces, la manera, me refiero a que los pueda ayudar es que puedan diagnosticarse, que puedan investigar por su cuenta, que puedan ir con sus terapeutas para hablar de esto que quieren trabajar. Es decir, porque lo que estoy ayudando es como ayudarlas como una tesis que no sabes que quieres abarcar mucho y que finalmente te voy ayudando a encontrar tu tema para que no te tardes tanto tiempo en una etapa. A lo mejor no, tú nada más vas a tener una primera codependencia y ya no pasas por la segunda. ¿Sabes? Que eso es lo que yo trato de aportar, que aceleremos los procesos, ¿no? Ok, ¿y el Entonces, contacto contigo cómo sería? si quieres al final con la mesa, te pueden dar mis datos, ¿no? Ok, muy Con todo bien. gusto. Ok, Sí, gracias. a ti. ¿Quién sigue? Ok, ahora aquí tengo a, permítame tantito, Lilith, Sí. ¿gustas hacer tu pregunta? Hola, buenas noches. A mí me ha gustado mucho el compartimento, muy equitativo. Mi pregunta es esta. Yo soy una mujer pues muy vacilante.
la verdad. Antes era Sí. muy complaciente, eso sí, me encabronaba y se Ajá. salía Hulk a soltar madrazos. Ya Sí. no lo suelto tanto, sobre Ok. todo ahorita porque por la situación de vida que llevo, pues como Sí. que me di cuenta que estar gritando, inventando madres y soltando patadas, pues no resuelve absolutamente Claro. nada. Es una fuga de energía para mí tremenda. Pero en cuestión de pareja, el día de hoy la pareja está como preocupada porque me dice, es que ya no te siento como viva, ya así como que yo prefiero verte así hecha fuego, gritando, mentándome la madre, a verte ya tan tranquila, porque a mí me pasó una cosa, para mí ha sido Ajá. una gran derrota, así una gran Sí. derrota, entender pues que a gritos y golpes y mentadas no se resuelve nada. Y he estado como más tranquila, me he permitido llorar en frente de la pareja, me vio en un estado muy vulnerable porque hace 4 meses me hicieron una cesárea y pues allí sí el Ujú. cuerpo no me daba para pararme a ser pues, bien independiente, ¿no? Como siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, es normal que cuando, en mi caso personal, que cuando yo ya me empiezo a derrotar, porque sé que no estoy ya 100% derrotada, pero que me empiece a derrotar, de darme cuenta que esos berrinches, que esos estallidos de furia no me llevan a nada, es normal a veces sentirme un tanto deprimida, o sea, porque sí empiezo a aceptar mi realidad tal cual. Y sí me doy cuenta que Ujú. es como toda una segunda codependencia, o sea, literal, ¿no? Si llegué al grupo porque llegué a ser sumamente complaciente y aguanté una cantidad de maltrato terrible, como Sí, que sí, ahorita sí. es otra, ajá, una segunda parte, ¿no? De esto, ¿no? Porque además, Mm. bueno, yo lo puedo decir abiertamente aquí, yo soy feminista y en una parte pues yo me confundí, ¿no? También con el término, ¿no? Como un poquito extremo o ya no. Yo, por ejemplo, el día de hoy, sé que muchas compañeras, con todo Sí, respeto, y en muchos grupos se les dice a los hombres los sí. masacotes. Yo no les puedo decir masacote, ¿no? Ajá. Aunque sí, sí, pero es normal sentir cierta tristeza en este momento de mi vida, al darme cuenta que yo, pues con exabruptos de rabia o de ira, no resuelvo nada. O sea, me está costando trabajo trascenderlo, pero yo creía que Sí. ir brincando esa etapa iba a ser, sí me siento liberada, pero a la vez me siento como triste. O sea, es una derrota total de que a gritos no puedo estar resolviendo las cosas. Y era lo que yo quería preguntarte. Ah, pues muchísimas gracias, Lili, por la pregunta, pero también por compartirnos parte de tu experiencia, porque nos ayuda a todos. Es decir, es una situación maravillosa lo que es el compartir y el mostrarse vulnerable, ¿no? Ante otro ser humano. Yo creo que practicamos el quinto paso también. Es maravilloso esta oportunidad, ¿no? De mostrarnos vulnerables en un lugar seguro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el sistema nervioso, cuando estamos en la etapa, o sea, cuando descargamos, eh, necesita protegerse después a través de químicos que van a generar un desplome para que materialmente no nos quememos. Es decir, para que no venga una condición en donde pueda darnos una embolia, una parálisis de toda la mitad del cuerpo. Entonces, paradójicamente, este sentirnos colapsados, ponchados y todo, es parte de la protección de las hormonas del cuerpo para nivelarlo. Pero es que bueno que puedas hacer, o sea, la parte de solución de este trabajo tiene mucho que ver con la activación de su poder superior dentro de ustedes. Porque es lo que me llevó a mí, por ejemplo, a decir, mira, existe esta teoría del apego que no es codependencia, pero me puede servir para trabajar otras cosas y poder enriquecerme. Igual, y digamos que no, cuando empecé a investigar que todavía no era terapeuta, era como que no iba a favor de las tradiciones, pero hubo una inquietud en mí en el hecho de decir, necesito buscar, ¿no? Hay una parte superior de mí que me lleva a decirme, no te engañes, eso todavía no está trascendido, ¿no? Es como un diálogo entre la parte que se quiere engañar y la parte que dice, no, así no es la recuperación, esas no son las promesas. Entonces, ahorita que te escucho, Lilith, pues es normal que tu sistema nervioso te lleve a desplomarte después de la explosión, pero el costo que la teoría científica está investigando es tan alto que es vital que pasemos ahora a solucionar los problemas desde otro movimiento donde no tengamos que invertir esos órganos y esas hormonas, ¿no? Para eso la parte superior es decir, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Si mi madrina me puede ayudar con su experiencia.
si es un terapeuta, si es un taller, si es un curso. Es decir, vamos a tener que invertir tiempo, dinero, pero lo importante es que esos recursos no se esparzan a lo tonto. Es decir, y eso a lo tonto quiere decir cuando me autoengaño, cuando a lo mejor voy a un taller que nada más para checar lo que sé y no derrotado en relación a lo que voy a trabajar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este testimonio porque nos lleva a esta parte superior a decir, ok, ¿cómo le hago para seguir siendo pasional? Porque esa es mi esencia, es decir, ser intensa, ser intenso, ser pasional, porque eso es una cualidad. ¿Y cómo le hago para separar de lo que tiene que ver ya con la descarga de ira? ¿Cómo le hago para no sentir ira? ¿Cómo puedo seguir siendo pasional sin ser iracundo? Esas son las preguntas que hay que socializar para pedir ayuda y poder trabajar específicamente lo que cada uno de ustedes aún vale la pena seguir trabajando, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Si Carmen P., ¿gustas hacer tu pregunta? Hola, buenas noches. Hola, Hola, Memo, buenas noches. ¿cómo estás, Carmen? Bueno, mi nombre es Carmen y soy codependiente. Mucho Hola, gusto. Carmen. Bueno, yo nada más, Memo, pues me encanta siempre escucharte, te admiro bastante y aprendo mucho Gracias. de ti. Gracias por todo lo que el día de hoy nos compartes. Y lo único que te quiero como preguntar, Sí. soy codependiente, Memo. Yo creo que de aquí hasta el día en que yo muera, me considero muy codependiente. Tengo una enfermedad del alma, una enfermedad emocional. Mi única pregunta, Memo, sé que voy a morir siendo codependiente. He tenido muchos sabores o sea, en mi vida, gracias al programa y gracias a haber llegado al grupo, también he tenido mucha recuperación, me he sentido muy fortalecida, pero he tenido unos bajones así tremendos. Mi única pregunta es, ¿voy a seguir con mi codependencia así? De arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, y siempre trabajando en mí, Memo. Es como mi única pregunta. Gracias, Carmen. No sé si me expliqué. Sí, claro que sí. Yo creo que es un poco lo que me está pasando a mí también en esta derrota de mis estados emocionales y de bandear, es decir, de estar a veces súper pleno y feliz y a veces estar en una situación de depresión y de pesimismo. Pero creo que son síntomas de la segunda codependencia, es decir, no me gustaría diagnosticarlo en tu caso, porque, Claro. pero hablando de mí, de lo que he observado, yo creo que es más bien que estamos llegando a una posibilidad de tocar fondo, porque la recuperación y las promesas nos hablan de una estabilidad, es decir, y de una manera de enfrentar la vida con más alegría y con más optimismo, a pesar de que obviamente pasan cosas, ¿no? Es decir, de las cosas que no podemos controlar. Pero yo creo que lo que me describes es un síntoma de la forma en la que te estás acercando a esta derrota de esta etapa, ¿sabes? Es como si fueran dos pisos, en donde a lo mejor cuando subiste al segundo piso, pues fue muy bonito, pero después conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que no era la verdadera recuperación, la que promete el programa, y entonces es necesario recorrer el piso, digamos, con todas las habitaciones, para llegar al final y poder aspirar a subir a un tercer piso, que sería en donde ya no está esta situación de inestabilidad y de estas, digamos, descargas, tanto de estos bajones de los que me hablas, ¿no? Porque no son naturales, es decir, no, los niños antes de ser heridos por la codependencia no somos así, definitivamente, ¿no? Entonces, vale la pena derrotarnos, pero no ante todo, porque pues, si nos derrotamos ante la codependencia es muy difícil, ¿no? Sino como tus compañeras han mencionado, como cosas específicas que vamos identificando, que es lo que nos puede precisamente llevar a esta estabilidad, porque sí dependemos de la conexión de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros socios, ¿no? De nuestros clientes. Es decir, somos una especie muy vulnerable y muy sociable, que estamos todos entrelazados, ¿cierto?
Ujú, Yo dependo de su cariño, de su atención, de su ujú, entusiasmo, ¿no es cierto? ujú, Recuerdo una vez hace muchos años que me invitaron a un compartimiento y ujú. llegué al lugar y estaba vacío y bueno, me caí, ¿no? Y lo que pasa es que ya no me pudieron avisar que al final les pidieron que se fueran a otro salón y entonces ya fueron, fueron por mí, pero somos tan vulnerables que yo dije, no, ya no me quieren, ¿no? Este, Ajá. pero somos esta especie que somos demasiado vulnerable y vale la pena sí buscar esta estabilidad, Carmen, ¿sabes? Luchar por ella y no morirnos pensando que no existe, ¿sabes? Ujú, ujú. Gracias, Memo, Te mando un gracias. abrazo, te quiero mucho. Igualmente, yo también, Memo. Es un gusto verte siempre. Gracias. Gracias. Ok, me voy a permitir hacer una pregunta que pusieron aquí en el chat. Sí. Sería la siguiente, sería, yo cuando me casé era la mala e incluso golpeadora. Él era complaciente, después me hice tranquila y él se volvió malo. ¿Es posible que él era bueno y se volvió malo? A ver, otra vez la pregunta, por favor. Él, Ok, dice, yo cuando me casé era la mala, ajá, incluso sí, golpeadora. Él era sí, complaciente, después me ajá, hice tranquila y él se volvió malo. ¿Es sí. posible que él era bueno y se volvió malo? No, no es posible que él fuera bueno, sino ni tampoco malo. Es decir, son categorías que no describen digamos, la intención de que llevemos la ciencia a nuestro movimiento, porque no somos un movimiento cristiano, ¿no? Donde se habla de maldad y bondad, sino somos un grupo que invitamos a profesionales, como lo hizo Vila en su momento, para que precisamente la ciencia nos vaya liberando de la vergüenza de clasificarnos como malos o buenos, ¿no? Entonces, lo que sí podría decir es que esa idea de que él era bueno, ser complaciente, y te lo puedo decir porque yo vengo de ese estilo de apego, de ese estilo de apego complaciente. O sea, a mí, obviamente, cuando me conocen superficialmente, soy una lindura, ¿no? Soy muy bueno. Pero la realidad es que este estilo de apego, como decía Lilith, produce un encono en la parte vacilante porque finalmente no protegemos a la mujer ni protegemos a nuestras parejas. O sea, a nivel inconsciente, esta inseguridad tan pasmosa de los pacientes produce un enojo natural en la mujer que ya se ha superado, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es que simplemente lo que sucedió en este caso que explican en la pregunta es lo que describí al inicio de la conferencia, que es cómo el juego de poder, cuando la parte complaciente con los años se empodera y entonces le cobra las facturas a la parte que era aparentemente fuerte, ¿no? Entonces, digamos que es una codependencia, la expresión de la codependencia, que si no han visto la película Luna Amarga, se la recomiendo porque ahí precisamente se va viendo este juego con los años de cómo la parte aparentemente buena se convierte en la parte ahora letal que cobra las facturas a la otra persona hasta que finalmente acaban. Bueno, no digo cómo acaba, ¿no? Porque si no la han visto. Pero es un buen ejemplo de cómo una codependencia no intervenida puede llevar a la pareja a ese grado de abuso. Otro ejemplo maravilloso es también la película de Danny DeVito que se llama La Guerra de los Roses, ¿no? En donde la mujer es complaciente y después se empodera, porque el hombre es despreciativo y machista y todo, pero cuando la mujer cobra poder, le cobra a él y se va empoderando y empieza esta situación de empezar a cobrarse cada quien las cosas hasta que finalmente llegan a la muerte, ¿no? Entonces, también es una gran película de Danny DeVito, La Guerra de los Roses, ¿no? Roses es el apellido de ellos, ¿no? De rosas, pero en inglés Roses es como se llama la película, ¿no? Entonces, Luna Amarga y La Guerra de los Roses, y también ¿Quién teme a Virginia Woolf? Que es una película con ay, ahorita se me olvidó, con Liz Taylor y su pareja de toda la vida, también representan este juego de cómo se van repartiendo el poder y cómo una parte es débil y luego se vuelve fuerte, ¿no? Entonces, son tres películas que les podrían ayudar a entender esta situación del juego de poder, de cómo se va transmitiendo. En mi familia así fue,
Mi papá tuvo el poder y luego los codependientes lo adquirimos y lo aplastamos. Y luego así nos fuimos aplastando hasta que llegamos a grupo de recuperación todos, ¿no? Pero antes de llegar a grupo fue, digamos, como la mafia de dos grupos dentro de la familia y que si no llegamos a grupo nos habríamos destruido, ¿no? Claro que sí. Bien. Muchas gracias, Memo, por responder las preguntas. Jessy, quisiera apoyarme contigo para ver si podemos pasar a alguna otra persona o alguna otra pregunta. Ya creo que hasta aquí vamos a dejarle, Gaby, porque nos faltan 4 minutos para cerrar la junta. Por fin. Había preguntas en el chat, compañeras. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. El tema es que ya se nos acabó el tiempo y hasta aquí vamos a tener que dejar el compartimiento de buena voluntad. Gaby, si quieren invitarme a la siguiente y pues ahí a lo mejor se pueden quedar estas preguntas para la siguiente, ¿no? Muchas gracias. Gaby, ¿me podrías rápidamente compartir el host para poder compartir la pantalla? Porque creo que... Sí, claro, permíteme tantito. Gracias. Bueno, ya vamos a empezar a hacer el cierre de junta, pues agradecerte como siempre, Guillermo, tu servicio, ¿no? A los pendientes. Y agradecerte pues tus palabras y tu tiempo. Voy a tratar de presentar en un momentito. Te queremos dar un pequeño reconocimiento por tu participación. Gracias. Tenemos un poquito de temas técnicos, me disculpas. Sí, y no bueno, si me pueden apoyar, compañeras y compañeros abriendo su micrófono y darle un aplauso a Guillermo por su participación. Gracias, Memo. Muchas gracias, Memo. Gracias, Memo. Gracias, excelente. Gracias a ustedes. Gracias, Memo. Muchas gracias. Qué lindas, gracias. Ok, muy bien. Ahorita nada más que me habiliten. Ok, mientras me voy a permitir empezar a cerrar la junta en lo que puedo mostrar reconocimiento. Cierre de junta. Nuestra séptima tradición nos recuerda que nuestro grupo se autofinancia con nuestras propias contribuciones. Les pedimos que hagan una donación a la medida que puedan. Estas donaciones se utilizan para cubrir los gastos de la reunión y del material de referencia y para solventar los gastos de CODA a nivel local y nacional. Para terminar, les recuerdo que CODA es un programa anónimo. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de las personas que participan en este grupo y que todo lo que se haya dicho y visto en esta reunión se quede en esta sala. Agradecemos a nuestro expositor y a las personas que me apoyaron con la lectura de los pasos y las tradiciones y por supuesto a mi apoyo Gaby. Muy bien, voy a ver si ya puedo, ya tengo habilitado. Creo que no se puede. Si no, Memo, te mandamos tu reconocimiento en lo particular. Sí. Es un trabajo muy bonito que ha hecho una compañera para darte tu reconocimiento. Mil disculpas por temas técnicos. No te preocupes. Gracias. Bueno. Ok, compañeras, las invito a la oración, a que me acompañen a la oración de cierre, que dice: te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión. Que al concluir nos llevemos en nuestro interior. La sabiduría, el amor y la esperanza de la recuperación. Por último, les pido me acompañen a decir la oración de la serenidad y el yo soy responsable. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Yo soy responsable. Cuando cualquiera quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de codependiente siempre me ayude y por eso yo soy responsable. Sigamos viniendo, esto funciona. Esto funciona. Muchas gracias, que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.